Un gusto, mis hermanos. Víctor Gamboa les saluda. Vamos a hablar en este pequeño tema sobre la jerarquía demoníaca. En una escena del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente con respecto a los ángeles. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares. En este texto, los padres de la Iglesia y teólogos concuerdan en afirmar que el número de ángeles supera la posibilidad de cualquier cálculo humano. Más adelante, siempre en el Apocalipsis, se lee al respecto del dragón o el demonio Satanás. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Varios padres y teólogos ven en las estrellas que narra el Apocalipsis a los ángeles, y así hablan de una tercera parte de ellos que se volvieron demonios, es decir, deformaron su naturaleza perfecta. En todo caso, todos concuerdan en que el número de los demonios es muy elevado. Santo Tomás de Aquino se pregunta si los ángeles que pecaron superan en número a los que permanecieron fieles, y responde que, al contrario de cómo habrían obrado los hombres, influenciados en su juicio por lo que atañe a los sentidos que no se encuentran de ningún modo en la naturaleza angélica, los ángeles que permanecieron fieles son muchísimos más que los otros. Esto lo dice en su libro de Suma Teológica de El Alquinate. El Señor, en su actividad creadora, fue amplísimo, sin medida. No podía ser de otro modo si se considera su infinita bondad. Una vez se decía que las estrellas eran millones, millones de millones. Hoy se habla de miles de millones de galaxias, cada una de las cuales está formada por millones y millones de estrellas. Pregunta: ¿y debería ser inferiores en número los ángeles, seres espirituales y capaces de conocer a Dios, de glorificarlo y amarlo? Yo diría que tal vez son mucho más. Sí, muchos son los ángeles, muchos deben ser también los demonios. También deben ser millones de millones. Entonces vale la pregunta: ¿existe una jerarquía? En el Nuevo Testamento hay varias frases que hacen pensar en una jerarquía diabólica. En el episodio de un endemoniado, narrado por el evangelista San Mateo, se lee lo siguiente. Los fariseos decían: con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Mateo capítulo 9, versículo 34. En otro episodio del mismo evangelista, narra que los fariseos dijeron: o sea Jesús, expulsa a los demonios por obra de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesucristo, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues va a subsistir su reino? Ahora bien, la existencia de un reino supone un orden, una jerarquía, y en particular se da el nombre de un jefe. En este caso, como lo dice Mateo, este jefe sería Beelzebú, que significa señor de las moscas, o el gran señor. También hay que recordar la alusión que hizo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 41, cuando dice: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, para los ángeles malos. Se dice en el Apocalipsis lo siguiente: la serpiente y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y por último, San Pablo escribe de esta manera en Efesios capítulo 6, versículo del 11 al 12, un texto muy conocido por ustedes. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las hechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas.
En favor de una jerarquía en el reino demoníaco, se podrían recordar también el hecho de que los diablos o demonios eran ángeles y así pertenecían a esa presumible jerarquía más arguible y argumentable en el reino angélico. Además, es más verosímil que en el episodio del pecado de los ángeles haya habido un iniciador con una fuerza superior, no obligada sino persuasiva, en grado prominente y propuesta a los otros. A esto hay que añadir la opinión favorable más o menos explícita entre los padres y teólogos de la Iglesia, incluyendo por supuesto a Santo Tomás, que entre otras cosas se pregunta si el ángel supremo entre los que pecaron fue el supremo en absoluto y si el pecado del ángel supremo fue causa de pecado para los otros demonios. Solo que para las frases evangélicas se podría también pensar en explicaciones distintas, también motivadas en un campo que no toca la sustancia del mensaje evangélico, por las opiniones del tiempo. Dichas opiniones habrán podido influir más en los padres que las basaban a su vez en otros textos sagrados. De hecho, y de la demonología que se fue formando en los siglos sucesivos, a veces no muy seria ni creíble, se puede razonablemente pensar que la sacaron los teólogos. Considerando todo bien, solo se podrá suponer la existencia de una jerarquía demoníaca, pero no se la puede afirmar con certeza. Un elemento seguro de distinción entre los demonios como entre los ángeles es el poder de acción distinto en cada uno de ellos y que caracteriza su individualidad. Quien tiene más, quien tiene menos, por tanto, no hay dos diablos iguales. Precisamente por esta diversa perfección natural de cada uno, Santo Tomás sostiene la necesidad de que la acción de uno está por debajo de la de otros. Si a esta situación se le quiere dar el nombre de jerarquía, no hay dificultad para afirmarla, pero sin creer que depende consideraciones análogas a las que entre nosotros justifican su nacimiento y el concepto mismo. Entre otras cosas, una jerarquía como la entendemos nosotros parece inútil en el reino demoníaco. En efecto, los demonios están unidos por un mismo ideal que informa de manera continua y exasperada su obrar, el odio contra Dios, los ángeles e incluso el hombre. ¿No podemos pensar que entre ellos hayan transgresores o francotiradores? Por lo tanto, las mayores capacidades de algunos podrán representar, ya por sí misma, elementos determinantes en las modalidades de ejercicio de este poder maléfico. Por ejemplo, si un diablo está en posesión de un individuo, otro de más poder lo puede obligar a permanecer en él por más tiempo. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero les haya gustado este video. Un fuerte abrazo.